Buenas noches todos. Es un placer estar aquí. Ya tenía rato que no me tocaba venir. Bueno, sí me tocaba, pero andaba afuera y no pude. Muchas veces Dios pone otros planes en nuestros caminos y no podemos hacer todo al mismo tiempo. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo, pero nosotros somos limitados, nomás podemos estar en un solo lugar a la vez. Y el mensaje que tengo ahorita y todos los mensajes que podemos tener de la Biblia, el puro mensaje no va a hacer nada. Lo que habla el hombre, lo que el hombre es capaz de hablar, nunca nos va a cambiar. Solamente la obra de Dios nos cambia. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios una vez y otra. Y es más, nosotros podríamos memorizar la Biblia. Nosotros podríamos conocer la Biblia de memoria. Pero si es todo lo que tenemos, nuestras vidas nunca van a cambiar. Yo quiero empezar con unos versículos de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Aquí está el apóstol Pablo hablando a los corintios, recordándoles. Dice así, versículo 1 dice: Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. O sea, en otras palabras, cuando yo vine a ustedes, no vine como un inteligente que sabe hablar muy bien. Dice, yo no vine de esa forma. Yo vine, dice aquí en el versículo 2, más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Dice, cuando yo estuve con ustedes, yo me propuse de no predicarles ninguna otra cosa más que Jesucristo murió por ustedes. Jesucristo hizo la obra para que ustedes sean salvos. Dice, eso fue mi único propósito. Y es la mía también. El único mensaje que yo siempre quiero volver a llevarles es lo que Cristo hizo por ustedes y por mí. Dice, aquí en el versículo 4 dice, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Dice, el motivo por qué ustedes están salvos, por qué cambiaron sus vidas, no fue porque yo vine y les prediqué de una manera muy elocuente o que yo tuviera las palabras correctas. No, el motivo por qué sus vidas cambiaron es porque Dios obró en ustedes. Es porque Dios hizo la obra en ustedes. También lo vemos en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo, dice, estoy persuadido de que el que comenzó, escuchen esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, déjame lo leo otra vez, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó la buena obra? Fue Dios mismo. El único que hace buena obra es Dios. Dice, yo estoy persuadido, en otras palabras, yo estoy seguro que el que empezó la buena obra en ustedes, Él lo va a perfeccionar. Porque nosotros no somos capaces. Nadie de nosotros tiene la capacidad suficiente para poder decir, yo voy a cambiar mi vida
y que así sucede. No somos capaces, nadie de nosotros tiene la capacidad propia de cambiar la vida, solamente Dios. Porque dice aquí en el capítulo 2, si nosotros dijéramos, a lo mejor este versículo fue escrito por accidente. No, señores, no fue por accidente. Porque aquí en el capítulo 2, versículo 13, lo reitera el apóstol Pablo, dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer para su buena voluntad. Dice, Dios, porque Dios es el que produce en ustedes. Dios es el que hace todo. Dios, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces, ¿dónde queda nuestra parte? Si Dios hace todo, es obedecer y creer que Dios lo va a hacer. Tener la fe que Dios va a cambiar mi vida. Yo lo debo de creer y tener fe que Dios lo va a hacer. Yo debo de tener fe de que yo no puedo, porque Cristo dijo, sin mí nada pueden hacer. Cristo mismo dijo, ustedes solos no pueden hacer nada. Solamente a través de Jesucristo y el Espíritu que Él nos da. Él es el que nos hace, Él es el que nos cambia y transforma nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero enseñarles el día de hoy a través del mensaje de la obra de Jesucristo, que nosotros no somos capaces. Nosotros no tenemos la capacidad, lo vemos en todas las personas. Nadie tiene la capacidad de transformarse a sí mismo o aguantarse. Muchos dicen, o muchas veces hemos escuchado de que escuchamos de cierta persona, dice, yo no voy a hacer eso. Yo ya no voy a tomar. Créanmelo, si eso es lo que yo digo, yo ya no voy a tomar, créanmelo, lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces han dicho ustedes, ya no lo vuelvo a hacer? Ya no voy a enojarme, ya no voy a tomar. Y volvemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hicimos en nuestra fuerza, como dijo el hermano Guillermo. Cada vez que nosotros queremos hacer algo con nuestra propia fuerza, volvemos a fallar. Entonces tenemos que tenerlo bien claro. Dije, nosotros no podemos, pero Dios sí. Y con eso en la mente, de que nosotros dependemos al 100% de Dios, que Él nos apoye en todo lo que hacemos. Con eso en la mente vamos a empezar nuestro mensaje. Pero también tenemos que pedir a Dios, dame tu espíritu, dame lo que yo necesito para entender tu palabra. Dame fe, todo lo que nosotros necesitamos, tenemos que pedírselo a Dios, porque Cristo dijo, piden y se les va a ser dado. Si nosotros pedimos con fe, Dios nos lo va a dar. ¿Y qué necesitamos en este momento? El Espíritu de Dios, que Él nos guía y que Él nos abre la mente, que Él nos da el entendimiento, de que nosotros cada vez entendamos más y más quiénes somos nosotros y quién es Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle a Dios que nos acompañe. Eterno Dios y Padre, te pedimos en este momento que tú nos acompañes y que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros, para que nos des entendimiento y para que tú obres en cada uno de nosotros, para que nosotros veamos de que nosotros a solas no podemos hacer nada. Dependemos de ti en todo lo que hacemos. Por eso te pedimos en este momento, acompáñanos por favor. Acompáñanos y guíanos en tu palabra y en el entendimiento y cambia nuestras vidas y que nosotros te glorifiquemos para todos los siglos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les quiero dar un paseo el día de hoy a una parte muy conocida en la Biblia. El que conoce la historia de Jesucristo, cómo vivió en esta vida, cómo al último fue
a una parte que se llama Getsemaní, cómo mostró de que Él era fiel hasta la muerte, y cómo Dios mostró de que no había una sola persona que se podía quedar con Cristo. Cuando Cristo finalizó la batalla, Él lo hizo a solas. No había una sola persona que lo acompañaba. Es más, todos lo abandonaron. Y quiero darles un paseo por allí, que sucedió hace 2000 años. Y quiero que nosotros veamos qué tan capaz es una persona de hacer algo por sí mismo. Aunque quisiéramos, no podemos. Vamos a San Mateo, capítulo 26, versículo 31. Esto es justo después de que Jesús celebró su última cena, la Santa Cena, con sus discípulos. Y cuando terminaron, se salieron. Y en lo que iban caminando rumbo al Monte de Olivos, a donde estaba ese lugar Getsemaní, Jesús platicó con sus discípulos. Le estaba diciendo, dice, aquí en el versículo 31 dice, es San Mateo 26, versículo 31, dice, ahí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro, escuchen esto, aquí interviene un hombre. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjese, lo que vale cuando una persona dice, aunque yo tenga que morir, no voy a hacer tal cosa. Ustedes todos saben, ya han leído la Biblia, ¿qué sucedió? Cuando Jesús ya estaba atado, cuando estaba en captura de los hombres, y que viene una sirvienta y dice al apóstol Pedro, dice, tú también estabas con Jesús, ¿verdad? Tú también estabas ahí. Y Pedro dice, no, yo no fui. No fui yo. Mira, vamos a adelantarnos un poquito al versículo 69. Dice, mientras Pedro estaba sentado afuera, porque ¿cómo pasó esto? Ataron a Jesús y lo llevaron a justicia. Ya lo iban a juzgar para condenarlo de muerte. Y Pedro lo siguió de lejos. Y actuó como que si él era un extraño, como que si él no tuvo nada que ver con Jesús. Lo único que quería ver es a ver qué va a suceder, a ver qué va a pasar. Entonces, mientras que Pedro estaba ahí afuera, esperando los resultados del juicio, dice, mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó, dice. ¿Quién lo negó? Pedro. Él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Pedro sabía muy, muy bien quién era Jesús y todo. Y aún así dijo, yo no sé de qué estás hablando. Hace poco Pedro dijo, aunque tenga que morir contigo,
no te voy a negar. Mira lo que está pasando. Así funciona lo que nosotros queremos hacer con nuestra fuerza. Así pasa. Si yo digo, yo ya no voy a tomar, al rato vuelvo a tomar. Pero si Dios hace la obra, como leíamos en Filipenses, Dios es el que empieza la buena obra. Si nosotros confiamos que Dios me quita esto, Dios cambia mi vida, allí cambia todo. Pero mientras que estamos en la carne, mientras que nosotros estamos luchando con nuestra propia fuerza, pasa lo que le pasó a Pedro. Vamos a leer un poquito más. Dice, y se fue a la puerta. O sea, ya ahora sí Pedro ya se está empezando a salir. Dice, caray, ya me descubrieron. Entonces dice, y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio. ¿Qué es una criada? Es una sirvienta, es una mujer que es como una sirvienta en ese lugar. Puede ser una jovencita. Y nosotros, pues no tenemos miedo a las jovencitas, ¿o sí? Pedro sí, en este momento sí tuvo. ¿Por qué tuvo que ser una sirvienta? De los mismos más, Pedro era tan gallo que dijera, yo no te voy a negar, aunque tenga que morir contigo. Así de gallo era Pedro. Ahora Dios mismo usa a la parte más débil de la humanidad para enseñarle a Pedro, tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Tu boca grande no te sirve para nada. Dice, y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, hasta juró. Ahora sí Pedro juró, no conozco a ese hombre. No, incluso juró, dije. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. O sea, en otras palabras, tu manera de hablar te está descubriendo. Entonces él comenzó a maldecir, a maldecir, incluso disparatear, y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mira el tremendo Pedro. El que vino a Jesús, cuando Jesús empezó a decir, vamos rumbo a Jerusalén y allí me van a matar. Y Pedro le cayó a Jesús encima y dijo, no, a eso no te va a pasar, yo no voy a permitir. Y Jesús dice a Pedro, vete detrás de mí, Satanás, dice. Así dijo, detrás de mí, Satanás, porque tú ves como ven los hombres y no ves como lo ve Dios. Y aquí todavía cuando Jesús empezó a decirles, mira, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Ustedes todos se van a avergonzar de haber estado conmigo. Se van a avergonzar de haber estado conmigo. Y todos dicen, no, ¿cómo? Pedro era el más permanente en decir, yo no te voy a negar, yo no me voy a escandalizar de ti. Era el primero que se escandalizó de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro lo hizo con su propia fuerza. Pedro, el hombre fuerte del rebaño, dijo, yo voy a quedarme como el mero protegiendo a mi Señor. Cuando él no se daba cuenta que Jesús estaba protegiendo a Pedro. Pedro pensaba que él venía a ayudar a Jesús. Él lo estaba protegiendo. Pero Pedro no tenía ninguna capacidad de proteger a Jesús.
¿Por qué? Porque como cada uno de nosotros sabe que nosotros no somos capaces de hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada. Si Dios no está obrando en nosotros, nosotros no podemos hacer nada. Y por eso quiero ir a la segunda pregunta. ¿Qué parte en la salvación ¿En qué parte de la salvación participó el hombre? Cuando Jesús cargó todos nuestros pecados, cuando Él iba cargando todos nuestros pecados y sufriendo la condena que nosotros deberíamos haber sufrido, ¿quién de los hombres le ayudó a Jesús? Aquí lo vamos a ver, ¿quién de los hombres? ¿Quién era capaz de cuando menos ayudarle un poquito a Jesús para que no le fuera tan pesado? Mira, Pedro quiso, de boca, pensaba que él podía ayudar a Jesús, pero aquí vamos a ver, ¿quién fue capaz de ayudar a Jesús? Mira, vamos a regresarnos un poquito más atrás, San Mateo 26:36. Dice, entonces Jesús fue, aquí iban ya yendo a Getsemaní. Dice, Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí, velen conmigo. Velen, eso quiere decir, quédense despierto y oren, para que vean lo que está sucediendo. Porque, dice, velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Y acuérdense, esto fue el momento donde Jesús sintió toda la carga de Dios, toda la carga de nuestros pecados. E incluso llegó a un punto donde sudó sangre. Y dice, velen aquí. Dice, yo siento esa carga de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, fíjate. Regresa Jesús de esa pesadilla que está viviendo, regresa con sus discípulos y las encuentra durmiendo. Los discípulos que decían, aunque moriremos contigo, no te vamos a negar, están durmiendo. Dice, y le dijo a Pedro, así que no han podido mantenerse despierto conmigo ninguna hora. Mira, querías morir conmigo. Ya ni eres capaz de mantenerte despierto. ¿Qué nos enseña esto? Les hice la pregunta, ¿quién de los hombres ayudó a Jesús? Nadie. Simón estaba dormido. Simón estaba dormido. ¿Saben por qué Dios hizo esto? Enseñarle que mi hijo Jesús lo hace a solas. Jesús hace la salvación solito. No hay ningún hombre que le ayudó. Aunque de boca, aunque de palabra eran grandes, decían aunque moriremos contigo, pero mira, aquí se demuestra de que no eran capaces ni siquiera de ayudar. Ni siquiera de ayudar a soportar el sufrimiento, no, ni siquiera mantenerse despierto. Lo que nos enseña esta parte, Jesús terminó la salvación solito. No hay ninguna persona que extendió el dedo chiquito para ayudarle.
Por eso, nuestra salvación que tenemos fue creada, fue inventada por Dios mismo. Y no había un hombre suficiente capaz de ayudarlo, ni el menos del 1%. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar por mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. O sea, ya ni capacidad tenían para despertarse. Jesús vino otra vez y dijo, ay, siguen durmiendo, yo ya les dije, siguen durmiendo. No tiene, o sea, haz de cuenta, no tenían la capacidad de quedarse despierto. Y déjame les digo una cosa, para Dios hubiera sido fácil mantenerlos despiertos. Para Dios hubiera sido fácil darles un susto a los discípulos a que no podían dormir. Porque muchas veces cuando nosotros pasamos por algo difícil no podemos dormir anoche. ¿Por qué? Porque algo hay allí que nos detiene. Y para Dios hubiera sido fácil mantener despierto a los discípulos, pero ¿por qué no lo hizo? Es para demostrar de que Jesús lo está haciendo a solas. Nadie puede levantar el pecho, decir, no, yo estuve con Jesús, y yo allí oré con Él, y estuve con Él, y ¿sí se fijan a dónde se hubiera podido ir Pedro, el tremendo Pedro, que quiso morir con Jesús? Si Dios hubiera permitido que a un lado de Jesús Pedro también esté orando, esté con Jesús, después que Jesús resucita, si se fijan cómo hubiera Pedro poder ir con el pecho en lo alto y decir, no, pues yo estuve con Él, yo estuve a un lado de Él, orando con Él. No, ahorita Pedro se tenía que avergonzar de quién era Él. Ahorita cuando sucedió esto, que Pedro lo negó hasta juró de que no lo conocía. Pedro lo necesitaba. Él necesitaba eso. Él necesitaba darse cuenta que él no tenía la capacidad de ser tan grande, tan hombre como él pensaba. Pedro necesitaba humillarse. Y fue eso. Eso es lo que le pasó a Pedro. Aquí si volvemos a San Mateo 26, 75, cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, dice aquí en el versículo 74, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. 3 veces Pedro negó. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Aquí Pedro se dio cuenta, yo no puedo. Aquí Pedro cayó a lo mejor de rodillas o no sé qué, pero se dio cuenta, yo ya no puedo. Lloró amargamente. La pregunta es esto, ¿cuándo nos hemos dado cuenta que nosotros tampoco podemos? ¿Cuándo nos ha sucedido a nosotros lo que le sucedió a Pedro? ¿Cuántas veces hemos tratado nosotros con nuestra propia fuerza dejar las maldades en la que está dentro de nosotros? Y que nos hemos dado cuenta que yo he fallado una vez y otra. Y he caído de rodillas y llorado amargamente, reconociendo, yo no puedo. ¿A Pedro le pasó eso?
A nosotros necesitamos que nos pase lo mismo. Para que nosotros nos olvidemos de nuestra propia fuerza. Para que nosotros nos olvidemos de nuestra capacidad. Y nos recordemos de la capacidad de Dios. Que caemos avergonzados de ver de las cosas que hemos hecho. Y como le pasó a Pedro, llorar amargamente. Pedro, en este momento su conversión estaba empezando a obrar en él. Él empezó a entender de que él no tenía capacidad como él pensaba. Por eso le digo, Pedro necesitaba este momento, necesitaba darse cuenta que él no podía. Incluso después de que, aunque Jesús resucitó, aunque Pedro ya lo sabía, Pedro se fue a su pesca, a su negocio. Yo no sé, pero yo creo que Pedro pensó, Jesús a mí ya no me va a usar. Yo ya la regué. Mira cómo lo negué 3 veces. Jesús a mí ya no me puedo usar para nada. Yo ya me quemé con él. Pero ¿qué pasa? Jesús viene y lo busca. Avienta tu red al otro lado del barco. ¿Y qué sucedió? Agarró una cantidad de peces que no podían cargarlo en esa lancha. Tenía que venir otra. Es cuando Pedro se dio cuenta, es Jesús, es mi Señor, viene a buscarme. Pero Pedro en sí pensó, yo ya la regué. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Nos ha pasado de que nosotros sentimos de que yo ya la regué. A mí Dios ya no me puede usar para nada. En ese momento es cuando Dios nos va a empezar a usar. En ese momento es el momento del cambio. Cuando nosotros vemos de que yo he hecho puras cosas malas, a mí Dios, ¿para qué me puede usar? Con esa humildad es cuando Dios dice, ahora sí, ya te tengo donde yo te quiero. Así te quiero. Que no te sientes capaz de hacer nada. Que te sientes débil. Que te des cuenta de la debilidad que está en ti. Y es cuando Dios empieza a usarnos. Es cuando Dios nos empieza a cambiar. Pero a lo que quiero poner énfasis es, ¿quién ayudó en nuestra salvación? ¿Quién ayudó? Aquí Dios ya lo demostró. Ningún hombre estaba con él. Ningún hombre pudo estar con él porque los que estaban con él estaban dormidos. Jesús lo hizo a solas. Él es el que tomó la decisión. Yo voy a venir, yo voy a ir al mundo, yo voy a hacerme hombre. Yo voy a nacer como hombre, voy a caminar en la tierra, voy a salvarme a esas personas. Si hubiera dependido de cualquiera de nosotros para darle una idea a Dios, haz la salvación así, asá. ¿Qué idea le hubiéramos dado a Dios? Ninguna idea. Todo el plan de salvación es de Dios y Él tomó la decisión de salvarnos. Él tomó la decisión de que su Hijo iba a morir en nuestro lugar. Y ahora, la pregunta es, ¿en qué parte de la salvación estamos nosotros? Estamos en el lado donde recibimos, sin que nosotros hemos hecho algo a cambio. Nosotros hemos hecho la maldad. El pecado, todo el pecado, todo el sufrimiento que un Dios justo debería poner sobre nosotros. Ahora Dios lo puso sobre su propio Hijo. Pero nosotros, la parte que nosotros hicimos en todo esto,
es el pecado. Porque si vamos a Romanos 3, versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Bueno, el apóstol Pablo, aquí en Romanos, en el libro de Romanos, habla mucho más de los pecados, de quiénes somos. Y es casi inexplicable la maldad que está en el hombre. Si Dios no nos detuviera, si la mano de Dios no nos detuviera, ¿qué maldades estaríamos haciendo? ¿Qué pensamientos están pasando por nuestra cabeza? ¿En qué cosas pensamos? Yo he preguntado esto, pero lo vuelvo a preguntar. Si nosotros tuviéramos una tecnología que grabara nuestros pensamientos y las dejara en un video, ¿quién de ustedes dejaría que ese video se podría mostrar aquí? Si ustedes tuvieran un video de mis pensamientos, ¿qué creen que yo haría? Yo haría todo lo posible para evitar que ese video no se pueda mostrar. Y eso incluso ante gente que yo sé que son igual que yo. Y muchas veces tendríamos que pensar, oye, pero ¿cómo es que tan malas cosas que hemos pensado, cómo es que nosotros no hemos hecho todo lo malo que hemos pensado? Es porque Dios nos ha guardado. Es porque la mano de Dios ahí ha estado, protegiéndonos a que nosotros no hagamos lo malo que está dentro de nosotros. Porque si nomás nos analizamos, ¿qué seríamos capaces de hacer? O sea, ¿qué haríamos si nosotros podríamos hacer todo lo que nos da la gana? ¿Qué hubiéramos hecho? Yo creo todos ya seríamos asesinos, ¿no? Todos o sea, haz de cuenta, todas las maldades que hace mención la Biblia, ya lo hubiéramos hecho. Si no hubiera sido por Dios guardándonos y no permitiéndonos que nosotros hiciéramos todo eso. Eso somos nosotros. Lo que nosotros haríamos si Dios no nos protegiera. Ahora sí vamos aquí a Romanos 3, versículo 9, dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. ¿Es una persona mejor que la otra? No, de ninguna manera. Dice, ya todos han demostrado que están bajo el pecado. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Dice, su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está lleno de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. No conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando de nosotros. La carne de nosotros así es. Esto es el fruto de la carne. Y nosotros muchas veces no queremos creer que somos tan malos. ¿Por qué? Porque externamente a lo mejor no hemos cumplido varias de estas cosas. Pero por dentro, lo que sale por dentro, y si Dios nos dejara ir libre, es justo lo que saldría. Dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Fíjense, acabamos de ver la angustia, el terror, todo lo que cayó encima de Jesús.
cuando Dios impuso todos nuestros pecados sobre Él. Y Dios empezó a tratar su hijo, su propio hijo, como Él debería haber tratado a nosotros. Sobre todas estas cosas que están dentro de nosotros, las maldiciones, las maldades que nosotros hemos hecho, todo ese paquete de pecados, Dios lo aventó sobre su propio hijo. Y luego empezó a tratarlo como que si Jesús las hubiera hecho. Y nosotros sabemos la historia, qué es lo que pasó. Eventualmente lo crucificaron. Pero cuando Jesús estaba ahí en Getsemaní, en esa angustia donde sudó sangre, y es increíble lo que muchas veces pueden sacar de eso. Una vez escuché a un predicador diciendo que en ese momento Jesús pudo ver lo que le iban a hacer. Él alcanzó a ver de que le iban a clavar clavos por las manos y que por los pies y que cómo lo iban a azotear. En ese momento Jesús le entró un temor a ese nivel de que sudó sangre. Créemelo, no es cierto. Jesús sabía lo que le iban a hacer. Jesús sabía muy bien qué es lo que le esperaba, porque ya lo estaba diciendo a sus discípulos años antes. Vamos rumbo a Jerusalén y yo voy a morir. A mí me van a matar. Jesús ya lo estaba diciendo en camino, iban caminando. Meses antes estaba diciendo, a mí me van a matar. ¿Cómo que aquí en Getsemaní a Jesús lo agarró de sorpresa? No, señores, Jesús sabía perfectamente bien lo que le iba a suceder. Él sabía perfectamente bien. Pero imagínense, si nosotros vemos una persona, toda su vida ha vivido en un palacio limpio, nunca jamás ha tocado su pie en tierra, ha estado en lo más limpio que se puede imaginar. Y de repente sale del palacio y la gente lo agarra y lo ataca en una fosa. De lo más horrible que podemos inventarnos, ahí lo atacan. ¿Cómo se sentiría una persona que no está acostumbrado de lo más mínimo suciedad y ahora lo atacan de cabeza? ¿Cómo se sentiría una persona? Fíjate, déjame les digo, eso no cabe. Ni siquiera alcanza a describir lo que sintió Jesús. Jesús nunca tuvo relación con pecado, nunca jamás. Nunca. Él era limpio, perfecto. Él era el único ser. Cuando se abrió el cielo y que la voz decía, esto es mi hijo, con el cual tengo mucho placer. Jamás Dios ha dicho eso a ninguna otra criatura, ni a los ángeles, ni a otro hombre. Jesús era el creador perfecto, que jamás tenía relación con el pecado, lo más mínimo. Y en este momento Dios impone todos nuestros pecados sobre Él. Fue lo que hizo que sudara sangre, que cargara todo ese pecado. Esa maldición que debería caer sobre nosotros cayó sobre Jesús. Y fue eso que le hizo sudar sangre. Lo que Dios mismo hizo a su propio hijo. Como Dios mismo trató a su propio hijo. Mira, la Biblia dice quiénes somos. Y nosotros, si somos honestos, tenemos que decir, sí, es cierto. Lo que dice la Biblia, quién soy, es cierto. Y un Dios justo debería condenarme. ¿Qué hace un juez justo? Si ahorita agarramos un asesino
Una persona que mató a toda una familia. Y si agarramos esa persona y lo entregamos a las autoridades y las autoridades lo traen ante el juez, ¿qué tal si ese juez dijera, no, pues yo soy una persona de mucho cariño, yo te perdono? ¿Qué pensaríamos de ese juez? Está loco. Ese juez no está haciendo su trabajo. Este juez está dejando ir criminales de los más malos, lo está dejando ir. Bueno, ¿qué tenemos que pensar de Dios? ¿Es Dios así? ¿Es Dios un juez tan injusto? Sabemos que Dios es justo. ¿Y qué debería ser un Dios justo con criminales como nosotros? Un Dios justo, ¿qué debe hacer con hombres como nosotros? ¿Somos culpables? ¿De corazón hemos sido asesinos, adulterios, fornicadores? ¿Hemos mentido? Todo lo que dice la Biblia, lo que no deberíamos de hacer, lo hemos hecho. ¿Qué debe hacer un Dios justo con criminales como nosotros? Condenarnos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si justo en ese momento, donde la condena debe ir sobre nosotros, alguien más llega y dice, no, espérese, yo voy a pagar por ellos. Yo voy a pagar por ellos. Fíjate, eso es lo que hizo Jesús. Justo cuando la justicia de Dios iba a venir sobre nosotros, vino Jesús y dijo, espérese, yo lo voy a sufrir por ellos. Yo lo voy a sufrir. Y lo sufrió. Ya lo sabemos. La historia nos dice, ya lo sabemos. Por eso, cuando nosotros decimos todo esto, lo que acabamos de leer aquí en Romanos, ¿quiénes somos? Y que un Dios justo, ¿qué debe ser un Dios justo con nosotros? Si yo no leyera más que eso, si yo les despediera en este momento y dijera, váyanse ya saben que son perdidos, ya saben que ustedes ya quebrantaron toda la ley, y si yo les dejara ir en ese momento, ¿cómo se sentirían? Desesperados, ¿no? Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Vamos a leer aquí el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Acuérdense, estábamos hablando de la justicia de Dios. Dios es justo. La justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados, fíjese, son justificados gratuitamente, por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¿Qué es una redención? Es que alguien tome tu lugar. La redención. Alguien nos redimió. Alguien vino y tomó nuestro lugar. Alguien vino y tomó nuestro lugar. Cuando leemos esto y que nosotros vemos qué tan culpable éramos nosotros ante Dios. Cuando nosotros vemos qué tan culpable éramos nosotros. Y que luego descubrimos esta buena noticia de que Cristo vino y tomó nuestro lugar. ¿Qué me hace eso? ¿A mí qué me hace eso? ¿Me mueve? ¿Me entra de un oído y sale del otro? ¿Qué pasa? Yo les quiero, para cerrar, ponerles a una historia, que sucedió justo cuando Jesús fue crucificado.
Y es algo que yo creo que la mayoría de ustedes ya se lo saben, incluso hasta por nombre. Acuérdense de Barrabás, el asesino que estaba en la cárcel cuando condenaron a Jesús. ¿Quién de ustedes se recuerda de esa parte? Acuérdense, cuando querían condenar a Jesús, dijo Pilato, no encuentro culpa. No encuentro culpa en este Jesús. ¿Qué ha hecho? Incluso Pilato dijo que aquí hay algo mal. No es justo condenar a esta persona. Pero era justo condenar a Barrabás, eso sí, porque Barrabás había hecho suficiente malo para condenarlo a muerte. Pero mira, Dios nos mostró algo muy interesante allí. Dios era el creador, era el que instruyó que Barrabás estuviera en la cárcel justo en ese momento. Porque Dios nos está mostrando una cosa muy interesante. Jesús inocente ante el juez. Barrabás culpable en la cárcel. Si esos dos están ante el juez, ¿quién debería ser condenado y quién debería ser libre? ¿Quién debería recibir la libertad? Jesús debería haber recibido la libertad, pero Dios no, lo hizo al revés. Fíjese, Dios lo hizo al revés. Dios hizo que se condenara el justo y luego liberó a Barrabás, el culpable. ¿Quién es ese Barrabás? ¿Quién se recuerda? Un asesino. Pero si nosotros ahorita en este momento nos preguntáramos, ¿a quién apunta ese Barrabás? A mí. Yo soy ese Barrabás. A mí me sucedió esto. Me dio curiosidad y yo me pregunté, ¿qué habrá sido de ese Barrabás después? Después de que ese Barrabás fue puesto en libertad, ¿qué habrá pasado con él? ¿Siguió viviendo en sus pecados? ¿Siguió todas las maldades? ¿Lo siguió? ¿O ya fue otra persona? Y yo no encuentro nada más de ese Barrabás en la Biblia. La Biblia ya no habla más, nomás de que lo liberaron y ya. No dice la Biblia nada más. Me dio cada vez más y más curiosidad. Hasta una noche que estudié y estaba escudriñando la Biblia y otros libros para ver qué pista qué puedo encontrar de ese Barrabás, que cuando Dios me lo reveló, ese Barrabás lo eres tú. O sea, me estaba apuntando a mí. Yo soy ese Barrabás. Y es cuando me puse a pensar, dije, ay. O sea, ese Barrabás estuvo en la cárcel. Y vamos a suponer que ese Barrabás ya lo tenía bien claro en la mente lo que le iba a pasar. Ya lo tenía bien claro que ya lo iban a matar. A lo mejor ya estaba temblando de temor. Porque en aquel entonces, cuando condenaban a alguien a muerte, lo iban a dejar sentir bien fuerte. En la forma como torturaban las personas antes de crucificarlos. Y la forma de sentenciar a alguien a muerte de la manera más cruel que existe es la crucificación. ¿Y qué tal si Barrabás ya lo sabe? Ya sabe lo que le está esperando. ¿Qué pasa? Que él está en la cárcel, pero con un temor que no podemos ni explicarlo. Y que de repente llegan los soldados, abren la puerta de la cárcel y sacan a Barrabás, quizá arrastrándolo. De temor anda ese Barrabás, y que ahí afuera lo levantan y le dicen, es que nosotros somos enviados para ponerte en libertad, para dejarte libre. ¿Sí se fijan qué shock sería para una persona de esas? Una persona que lo tiene bien claro, que yo merezco morir. Yo debo de morir porque mira cuántas cosas malas he hecho. ¿Podrá una persona como Barrabás creer lo que le está pasando? ¿Estoy soñando? ¿Es esto real?
O sea, yo ya iba, yo ya veía mi muerte. O sea, yo ya estaba viendo cómo me estaban torturando. Y ahora estoy libre. ¿Cómo puede ser posible eso? Mira, yo les pongo esto un poquito así. Yo en ratos me pongo emocional cuando pienso en lo que sucedió, cuando pienso lo que Dios hizo. Nosotros éramos los culpables, nosotros éramos ese Barabás. Y que de repente recibimos esa noticia, estás libre. Y que ese Barabás recibe la misma noticia, que allí, frente a la cárcel, lo levantan. Los soldados lo levantan y dicen, es que nosotros, no te asustes. Nosotros fuimos enviados a dejarte en libertad. Y que el Barabás anda ahí, pero ¿cómo? O sea, yo soy culpable, ¿verdad? Sí, tú eres culpable. Pero luego apuntan a Jesús, dicen, Él está tomando tu lugar. Tú deberías de morir, pero mira, Jesús está tomando tu lugar. Él está sufriendo la muerte que tú deberías de sufrir. ¿Qué le habrá pasado a ese Barabás escuchando algo así? ¿Lo podrá creer? ¿Qué sucederá de un Barabás de ese tipo? Cuando sale de allí pensando, ay, yo estuve a punto de morir. Y aquí ya tengo libertad, puedo ir a ver a mi familia. ¿Qué le habrá contado llegando a la casa? ¿Habrán dormido esa noche? Fíjense, nosotros somos ese Barabás. ¿Qué pasa con nosotros ahorita después de que hemos sido puestos en libertad? Después de que nosotros sabemos que Cristo tomó mi lugar, ¿qué pasa? ¿Qué pensaríamos de ese Barabás si a las 2 horas de dejarlo libre lo encontramos en lo mismo? Si a las 2 horas o 3 horas después de haberlo dejado salir de la cárcel, lo encontramos otra vez con sus compañeros planeando cómo van a asaltar. ¿Qué diríamos a un Barabás de ese tipo? Oye, pues si te acabas de salvar la vida y mira, andas en lo mismo. ¿Verdad? ¿No diríamos eso? Eso pasa con nosotros. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y fuimos puestos en libertad. La condenación que debería haber caído sobre cada uno de nosotros, de esa cárcel de condena, de allí nos sacó Cristo. Y Él tomó nuestro lugar. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos después de haber sido puesto en libertad? La pregunta. Ya que yo sé lo que Cristo hizo por mí, ¿cómo veo a Cristo ahorita? Si Él me amó tanto, de que Él estaba dispuesto a morir en mi lugar, ¿cómo veo a Jesús ahorita? Y créanmelo, el Barabás que sale de la cárcel y que él casi no puede creer lo que le está sucediendo, de que de repente dice, oye, pero si él me amó tanto, a que él tomara mi lugar y él muriera por mí, la persona que le vuelve grande eso, créamelo, va a cambiar. Es algo tan grandioso que le sucedió, él ya no lo puede callar. Y él llega a la casa y le empieza a contar a su familia, mira lo que Cristo hizo por mí. Mira, estoy vivo. Yo debería estar muerto. Y aquí estoy. Sus vecinos, oye, ¿qué te pasó? ¿Que no estabas en la cárcel? ¿No estabas a punto de que te condenaran? Pues sí. Pero vino alguien y tomó mi lugar. Fíjate, todo eso nosotros lo podemos contar, porque Cristo vino y tomó nuestro lugar. Ahora, ya que lo sabemos, de aquí en adelante, ¿cómo quisiéramos vivir?
¿Cómo quisiéramos conducir nuestra vida? Ya que sabemos que Cristo tomó mi lugar, ¿cómo quisiera cambiar mi vida? ¿Cómo quisiera ya no ser la misma persona? Déjame les digo, hay una buena noticia para la persona que si así desea. Y yo ya quiero cambiar. Si yo veo lo que Cristo hizo por mí, yo ya no quiero ser la misma persona. Y fíjate lo que pasa, les voy a decir desde ahorita, toda persona que así piensa va a cambiar. Toda persona que así piensa y que deja que se le vuelve grande lo que Cristo hizo por él. Yo por eso nunca pregunto quién quiere invitar a Jesús a sus corazones. Yo nunca lo pregunto. Yo mejor digo, mediten lo que Cristo hizo por ustedes. Piensen lo que Cristo hizo por ustedes. Y luego Cristo va a vivir en ustedes. Él va a cambiar sus vidas. Si estamos viviendo en Cristo, nueva criatura somos. Lo viejo ya pasa, lo viejo ya queda atrás y nuestras vidas cambian. Y yo lo he visto muchas veces, como dijo el hermano Guillermo, muchas veces, cómo se transforma una vida, una persona, cuando ya ve lo que Cristo hizo, cuando ya le vuelve grande eso, cambian. Por más que sus amigos lo quieren arrastrar otra vez a lo viejito, cambian. Yo nunca digo que una persona no puede volver a fallar aquí que allá, pero cambia, es otra persona. Y yo deseo que a cada uno de ustedes sean esos Barabases que van a la casa a contar esa buena noticia. Cristo tomó mi lugar. Amén. Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias nuevamente por tu palabra, por tu misericordia. Te damos las gracias que tú has venido a esta tierra y que tú has derramado tu sangre por nosotros. Padre, reconozco que cada uno de nosotros debería estar condenado a muerte, pero tú tomaste la decisión de salvarnos, derramar en el lugar de nosotros, derramar la sangre de tu propio Hijo y así contarlo como nuestro pago. Por eso te pido, Dios, por cada uno que está aquí adentro, revélanos para que nosotros entendamos el sacrificio que has hecho tú por nosotros, que fue con la sangre de tu propio Hijo. Y Dios, ayúdanos a meditar día y noche lo que tu propio Hijo hizo, lo que tú has hecho por nosotros en la cruz de Calvario. Dios, solamente tu Espíritu nos lo puede revelar y puede transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen excelente noche.